Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy les traigo esta tarta helada de dulce de leche, muy cremosa y fácil de hacer. Comenzamos con los ingredientes. Para la base utilizaremos 50 gramos de arroz inflado y 80 gramos de chocolate amargo. Para el helado utilizaremos 300 gramos de yogur griego, 300 gramos de leche condensada y 500 mililitros de nata, crema para batir o crema de leche. Comenzaremos pesando el arroz y reservamos. Luego haremos lo mismo con el chocolate negro. Y mientras pondremos el bol y las varillas donde montaremos la nata y los demás ingredientes en el congelador, porque es muy importante que todo esté bien frío. Mientras tanto, elegimos nuestro molde. Yo utilicé este en aluminio y por tanto lo forré con filme transparente. El chocolate lo piqué en trocitos y lo derretí en una ollita. Una vez que hayamos derretido nuestro chocolate, lo mezclaremos al arroz inflado. Y una vez que esté bien integrado todo, lo pasamos a nuestro molde, que lo pondremos a la base. En mi caso puse un plato debajo porque es un aro que no tiene fondo, pero si el de ustedes tiene un fondo no es necesario poner el plato. Lo ponemos bien y con la ayuda de la espátula lo ponemos bien parejito. Yo también me ayudé con el dorso de una cuchara para que no queden agujeritos. Luego lo pondremos en el refrigerador o en el congelador unos minutos para que se solidifique bien. Y miren cómo está bien frío el bol y las varillas. Es muy importante que también los ingredientes estén bien fríos, porque así nuestra crema será más densa y más cremosa. Vertemos el yogur griego en el bol y seguido pondremos la leche condensada. Lo batimos con las varillas eléctricas. Así será el procedimiento un poco más rápido y los ingredientes se integrarán mejor juntos. Una vez que hayamos batido por pocos segundos la leche condensada con el yogur, pasamos a poner la nata o crema de leche o crema para batir, depende de cómo lo llamen en sus países, y los mezclamos con las varillas eléctricas. Miren cómo el bol aún se ve que está bien frío y eso ayuda muchísimo. Terminamos poniendo la crema de leche o crema para batir o nata. Pondremos 500 mililitros. Aquí yo usé 2 cartoncitos de 250 y batimos hasta obtener una crema densa, bien corposa, llena de aire, muy ligera, muy buena, con la ayuda de estas varillas eléctricas que nos llevará mucho menos tiempo. También se puede hacer con el globo, pero eso nos llevará un poquito más de tiempo. Y aquí vean, tenemos ya nuestra crema de helado. Ya así sería sabor de nata. Está riquísimo así como está, pero ahora pondremos el sabor que elegimos. En este caso yo elegí el dulce de leche porque me gusta mucho y quería también para cambiar un poco. Vean cómo hace estos surcos. Esta especie de surco significa que la crema está lista. Comencé poniendo 2 cucharadas de dulce de leche. Es mejor poner la cantidad poco a poco porque eso va a depender mucho del gusto de la persona, va a depender de cuánto dulce o menos dulce lo quieran. Por eso yo recomiendo comenzar poco a poco, 2 cucharadas, y vean como ya va cogiendo su colorcito y se siente un olor delicioso. Entonces yo lo probé y mi gusto personal decidí
agregarle una tercera cucharada de dulce de leche porque quería darle un sabor un poquito más intenso. Pero esto va a depender mucho de su gusto. Si quieren que el sabor del dulce de leche sea aún más intenso y que sea aún más dulce, pues le pueden agregar otra cucharada más de dulce de leche. Todo depende del gusto personal de cada uno. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas publicaciones. 2 veces por semana publico un video aquí en este canal. Y ahora sacamos del congelador nuestra base que se haya solidificado y vertemos nuestra maravillosa crema de helado, que miren qué cremosa. Miren cómo cae, ya se nota que está súper cremosa y que va a salir un helado súper bueno y súper delicioso. Háganlo en sus casas porque realmente es una receta que vale la pena, es muy fácil de hacer, no necesitamos cocción, es una tarta muy refrescante, muy buena para el verano y se las recomiendo mucho. Y bueno, ahora emparejamos bien la superficie para que no queden agujeritos, tapamos bien todo. Así nos aseguraremos que cada pedacito entró bien el relleno. Y terminamos poniendo unas cucharaditas del mismo dulce de leche que utilizamos anteriormente encima, y con un palillo realizaremos movimientos casual, así como sin un orden exacto. No tiene que quedar perfecto. Esto tiene dos objetivos. Uno es como decoración, es una manera muy simple de decorar. Y también el motivo principal, que es el que más me gustó, es que poniendo estos poquitos de dulce de leche aquí y allá y removiéndolo con este palillo, entonces cada vez que nosotros comamos un pedacito, sentiremos el pedacito del dulce, no el que está mezclado en la crema de helado, sino este que estamos poniendo. Entonces eso acentuará aún más el sabor de nuestro helado. Es una forma de que el que se esté comiendo esa tarta sepa qué fue lo que pusimos dentro. Y bueno, ya esto va a gusto personal. No puse demasiado para que no quedara exageradamente dulce. Entonces esta torta yo la dejé en el congelador o alrededor de 6 horas, pero si pueden dejarla toda la noche, aún mejor. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra tarta helada lista. La desmoldamos, quitamos todo el nylon, el film, y miren cómo ha quedado. Si te gusta esta tarta, déjame tu like aquí abajo y dime si vas a hacer esta tarta. Dime qué te ha parecido. Y bueno, ahora la voy a probar y les digo qué tal. Debo decir que se corta muy bien. Por supuesto, recomiendo dejarla fuera del refrigerador a temperatura ambiente un rato antes de cortarla, porque estando congelada pudieran pasar un poquito de trabajo si estuviera muy congelada. Dejarla a temperatura ambiente un ratico. Y miren, observen qué cremosa y está deliciosa, no tengo palabras. Es una delicia de tarta. El arroz inflado con el chocolate es una combinación espectacular. Cada uno de los sabores se distinguen muy bien. Y bueno, están perfectamente equilibrados.
esta tarta es realmente como yo quería que saliera. Me encanta y espero que les haya gustado esta receta, esta tarta deliciosa y hasta la próxima receta de mi casa.